Mis hermanos, muy buenos días. Que Dios sea bendiciéndonos en este día en que gozosos rendimos alabanza y adoración a nuestro Dios. Estamos agradecidos con Él. Su gracia se manifiesta en que nos permite ver un nuevo día. Y este día, un día especial, un día de gozo, un día de fiesta, a pesar de cualquier circunstancia que nos rodee. Este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hermanos, vamos a poner este tiempo en oración delante de nuestro Dios. Vamos a adorar a nuestro Señor a través de un himno. Vamos a cantarlo con todo nuestro ser y con entendimiento. Y vamos a ir a la predicación de la bendita palabra del Señor. Allí desde nuestros hogares, toma una actitud reverente, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, nos presentamos delante de ti, Señor, sin pretensiones, con acción de gracias, sabiendo que nos recibes por los méritos de Cristo. Es por Él y por su obra y el regalo del Espíritu Santo que nosotros ahora te podemos llamar así, Padre, y entrar confiadamente a tu presencia, pero también, Señor, sabiendo que nos presentamos delante del Rey del universo, el Todopoderoso en su santidad. Nos presentamos delante de ti entonces con reverencia, Señor, y esperando que nuestro reunirnos, que nuestro poder estar juntos en espíritu, ahora, ya que no podemos hacerlo físicamente, y en la alabanza y en la adoración y la disposición de nuestro ser, te sea agradable. Señor, ayúdanos, Señor, porque aunque somos impulsados en nuestro ser, en nuestro corazón renovado por la fe, a darte gloria y honra, necesitamos de ti. Nuestros pensamientos, Señor, a veces divagan, nos distraemos, y a veces tomamos una actitud que no es la adecuada en este tiempo en que te rendimos adoración. Ayúdanos, Señor, asístenos y pedimos tu bendición, Señor, para que a lo largo de todo este día tu santo nombre sea exaltado, tu pueblo medite en todas tus bondades en Cristo Jesús y que nos permitas, amado Rey, serte agradables en Él con toda nuestra actitud. Aún en este momento, Señor, de dificultad que vive tu iglesia, Señor, que pueda exaltarte desde en medio de la situación que vivimos. Gracias te damos, Rey, alabado seas. Te oramos, Señor, pidiendo tu presencia especial en cada uno de nuestros hogares en este tiempo en que tu palabra es ministrada, en que tu pueblo te adora y que clamamos a ti en plena dependencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo vivo siempre. Su mano tierna
Muy bien, hermanos. Vamos a ir a la predicación de la palabra del Señor. Les ruego que por favor vayamos a nuestras Biblias y nos ubiquemos, pongamos un separador, encontremos el texto de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, y ubiquémonos en el versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 8, y el texto que va a ser expuesto en esta mañana es del versículo 1 hasta el versículo 8. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, versículo 1 hasta el 8, dice así la bendita palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Lo último que algunos esperarían al venir siguiendo la enseñanza y el propósito consolador del apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, es que después de tratar toda una situación tan tensa con ellos y ahora que la corrección ha dado como fruto arrepentimiento para consuelo de todos, Pablo pase a hablarles de dinero. Que cuando acaban de pasar tremenda presión por todo lo que implica la reprensión y el conflicto que se ha empezado a dirimir, Pablo pase directamente a poner a prueba la sinceridad del amor de ellos por medio de su compromiso económico. ¿Cómo? Pablo, por favor, vas a ir al tema del dinero en este momento y después de todo el dolor que ha traído este proceso de corrección. Pablo, y además lo vas a presentar como la evidencia, la prueba de la sinceridad del amor de los hermanos. Sí, hermanos, el compromiso económico en lo que atañe a la obra del Señor, su sostenimiento y, como en este caso específico, la labor de misericordia que se hace a través de la iglesia con quienes experimentan serias necesidades, no es un tema vedado para la palabra de Dios. Para algunos tal vez sea tabú hablar de dinero en la iglesia. Y esto muy probablemente como reacción a los falsos ministros, a los mercaderes de la fe, a los engañadores del falso evangelio de la prosperidad
que tan solo buscan el lucro personal. Pero también hay quienes ocultan su mezquindad detrás de supuestas convicciones doctrinales. Disfrazan su negación a la responsabilidad, al compromiso económico, su tacañez y falta de amor por la obra de Dios y sus hermanos con vestidos de pureza y celo doctrinal. Pero en lo que concierne a la palabra de Dios, la enseñanza bíblica del dar gozoso que se espera de los creyentes no es un tema en el que guarde silencio o del que considere inapropiado hablar. Pablo dedica lo que en nuestras Biblias son los siguientes 2 capítulos a la enseñanza del dar gozoso, del compromiso que tenemos los creyentes, lo que ese compromiso o falta de él muestra del cristiano, lo que ese compromiso o falta de él dice a los demás hermanos de ese hermano. Además de instrucciones de su correcta administración, el principio espiritual que lo fundamenta y el propósito final de la generosidad comprometida del creyente, entre otras ricas enseñanzas sobre este tema, el dar cristiano, el dar del creyente. El sermón de esta mañana, y en el que vamos a abordar algunas de estas enseñanzas sobre este dar del creyente, tiene por título la generosidad y el compromiso de dar, una evidencia del amor sincero. Y estaremos exponiendo el texto que nos corresponde a través de estos 4 puntos en los que he dividido este sermón. El primero de ellos y que estaremos viendo es la gracia de Dios en el corazón del creyente, la fuente de la generosidad. El segundo es el dar cristiano, más allá de las circunstancias, o podríamos decir, a pesar de las circunstancias. El tercer punto es ver el dar como un privilegio que Dios nos da, un privilegio divino. Esa es la perspectiva de la palabra de Dios para nosotros. Y finalizaremos en el dar, una evidencia del amor sincero, una prueba de la sinceridad de nuestro amor. Iniciemos entonces con el primer punto, la gracia de Dios en el corazón del creyente. Esta es la fuente de la generosidad. Vayamos entonces a nuestro texto, 2 Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, y leamos el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, 2 Corintios 8, versículos 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo específicamente en cuanto a esta generosidad de las iglesias de Macedonia? En su tercer viaje misionero, una de las tareas que Pablo se propuso fue recolectar una ofrenda entre las iglesias conformadas mayoritariamente por gentiles y destinada a ayudar a los más necesitados en la iglesia en Jerusalén, que pasaban serias dificultades. La recolección de esa ofrenda especial ya había empezado con el tiempo suficiente para que fuera efectiva, para que fuera abundante, ya que se trataba de una iniciativa grande.
y requería una planeación bien organizada, como lo estaremos viendo en unos sermones más adelante en cuanto a la correcta administración. Dios mediante que nos conceda en sermones más adelante. Así que esta ofrenda ya había comenzado por todo lo que ella implicaba. Mira cómo en su primera carta a los Corintios ya da instructivos al respecto. Por favor, sin perder nuestro texto de estudio, devolvámonos hasta la primera carta a los Corintios en el capítulo 16. Primera carta a los Corintios en el capítulo 16 y leamos del versículo 1 y 4 y veamos cómo la recolección de esta ofrenda especial con este propósito de ayudar a los santos, a la iglesia en Jerusalén, ya había empezado tiempo atrás por todo lo que implicaba su organización, el tiempo que requería para hacerla como estaba planeado. Primera de Corintios 16, versículo 1 al 4 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado, a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En su carta a los romanos también les cuenta sobre esta ofrenda y su viaje a Jerusalén para cumplir este propósito. Romanos capítulo 15, versículo 25 al 28. Vayamos hasta allí, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 25 al 28 nos dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya es la provincia donde se encontraba Corinto, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, le escribe a los creyentes de Roma. Pero volviendo al momento en el que nos encontramos en la exposición de la carta y habiendo entendido de qué específicamente se trata de esta ofrenda de la que está hablándonos en nuestro texto, cuando Tito regresa con las buenas noticias del arrepentimiento de los corintios y del afecto y solicitud restablecido por el apóstol Pablo, trae también noticias poco alentadoras en cuanto al progreso de la recolección de estos fondos. Los corintios han descuidado su dar en para este propósito. Leamos por favor, sin detenernos mucho, en este pasaje que será parte, Dios mediante, de la exposición del próximo sermón, cómo los corintios se habían quedado en el querer, pero debido a todo el conflicto vivido, se habían estancado en el hacer. Volvamos hasta nuestro texto de estudio y adelantémonos hasta el versículo 10 y 11 que será expuesto a profundidad en el próximo sermón. Segunda de Corintios 8, 10, 11 dice: y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo entonces
pasa a corregir esta actitud descuidada en los corintios e inicia haciéndolo mediante presentarles el ejemplo de la fidelidad de otros. Versículo número 1, una vez más, leámoslo. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber, esta parte es muy importante, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, eran el bastión de fortaleza en cuanto al soporte económico de la labor misionera del apóstol Pablo. Más adelante en esta carta, cuando su tono consolador cambia a supremamente confrontador al dirigirse a aquellos que todavía daban oídos a los falsos apóstoles y que aún mantenían cierta actitud hostil hacia Pablo, les dice lo siguiente. Adelantémonos hasta el capítulo 11, segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, y leamos el versículo 8 y 10. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Le dice a los corintios: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Pero también podemos leer en cuanto a estas iglesias de Macedonia, lo que escribió a los filipenses en el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, el versículo 15 y 16. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. En sus cartas a estas iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, en estas cartas a estas iglesias es notorio el afecto y cuán orgulloso estaba Pablo de su entrega y compromiso. Ahora, toda esta generosidad es la que presenta a los corintios a manera de ejemplo a seguir. Y por eso les dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber. Se ve claramente que este es el propósito, decir algo a los corintios de estos hermanos. Ahora, las descripciones que hemos dado por la misma palabra de Dios que el apóstol Pablo hace sobre esta generosidad tenían que ver en cuanto a su apoyo, en cuanto al apoyo misionero. Pero como podemos ver en nuestro texto de estudio, se extendía incluso a la misericordia hecha a otros, a sus hermanos necesitados, en este caso específicamente a la iglesia de Jerusalén. Esa generosidad que les presenta a los corintios a manera de ejemplo a seguir, se les presenta como un propósito. Lo hace apuntando algo especial que no se puede perder de vista a la hora de apoyar con recursos económicos los asuntos de la obra de Dios, sea su sostenimiento o, como en este caso específico, la obra de misericordia que se hace a través de la iglesia. ¿Qué? Que el dar es un acto que resulta de la gracia de Dios obrando en el corazón y que produce gracia. Mira cómo lo dice, una vez más el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, pero mira este punto, la gracia de Dios
La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Así lo explica Paul Barnett en su apreciado comentario de esta carta a los Corintios. La gracia de Dios es una actitud de bondad incondicional hacia nosotros. La gracia que se ha dado a las iglesias macedonias y que Pablo busca en las iglesias de Corinto es una generosidad sacrificada y gratuita. Las actitudes y ministerios que como consecuencia Dios produce en nosotros provienen de su gracia. La gracia de Dios para con ellos, los macedonios, se revelaba, se manifestaba ahora en su gracia para con los demás. Un signo visible de una gracia invisible. Así describe un teólogo contemporáneo el dar de los macedonios. Gracia, entonces, es la palabra clave en estos dos capítulos. Por lo menos 10 veces aparece allí, aunque nuestras traducciones la presentan con diferentes matices. Pero que ese dar sea una bondad sacrificada e incondicional se hace manifiesto en que no son las consecuencias en las que estamos las que lo determinan. Y esto es clave en el sentido de dar como producto de la gracia de Dios que ha obrado en nosotros, ese darse que se manifiesta en Cristo Jesús sacrificial e incondicionalmente. Ese dar de la manera que es descrita aquí de los macedonios refleja esa gracia de Dios obrando en ellas, y lo refleja especialmente en este punto en que ellos dan a pesar de las condiciones, sin que sean las condiciones las que determinan ese dar. Y esto nos lleva al segundo punto del sermón: el dar cristiano más allá de las circunstancias, o podríamos decir a pesar de las circunstancias. Versículo 2 y 3 de 2 de Corintios 8 continúa diciendo que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Alguien escribió: ningún computador podría analizar esta asombrosa fórmula. Gran aflicción y profunda pobreza, más gracia, abundante gozo y abundante generosidad. Gran aflicción, más profunda pobreza, pero más gracia, el resultado, abundante gozo y abundante generosidad. Hermanos, son las paradojas de la gracia de Dios obrando en el corazón del hombre redimido. Grande prueba de tribulación y profunda pobreza describen la situación real de las iglesias en Macedonia. Nutridos son los pasajes en los que Pablo habla de esta dura condición en la que estaban, pero que hace brillar aún de manera más gloriosa la obra de Cristo en ellos. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Les escribe a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 1:4.
Las excusas que ponemos en nuestra mezquindad para retenernos de manifestar la gracia de Dios en nosotros, en el dar, son eso, excusas. Porque como bien se ve en estas iglesias, no es que a ellos les sobrara los recursos. Es más, su situación era precaria. Las expresiones que utiliza Pablo aquí muestran que su condición era muy difícil. A ellos no les sobraba los recursos. Su situación era muy difícil, pero no escaseaba en ellos el amor. No el amor sacrificial e incondicional del que nos habla la palabra de Dios. Ese es el amor verdadero del que nos habla la Escritura y que se manifiesta en la gracia de Dios para nosotros en Cristo Jesús y que produce esta gracia en los creyentes, la gracia de amar en dar. Esto es lo que describe Pablo en el final del versículo 3. Mira cómo lo describe, dice, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Este testimonio que ha quedado registrado en las Escrituras por la voluntad de Dios y desmantela los argumentos en los que algunos creyentes intentan calmar sus conciencias, ha quedado allí como un propósito divino y para nuestra corrección y para nuestra edificación. Las dificultades que vivimos, todos nosotros en mayor o menor medida, no son una razón que nos excusen para ser estrechos a la hora de dar. Cuando has experimentado la gracia de Dios en tu vida, no te valdrás de las circunstancias difíciles como excusa para no dar, comenta Warren Wiersbe. Es que yo soy el que necesito. Yo necesito que me den en vez de que me pidan. ¿No te parece una expresión digna del amor mundano, egoísta y que solo piensa en sí mismo y su sola satisfacción? Esta no es la expresión del amor que la palabra del Señor nos muestra. Entonces se trata de que a mí me falte para que otros tengan. Pablo responderá a esto, y ni siquiera como un interrogante que plantearon los macedonios, sino como un posible argumento que brotara de los prósperos corintios. Vayamos un poco más adelante al versículo 13 y mira lo que les dice. 2 Corintios 8:13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Esto lo abordaremos en detalle, Dios mediante, también en el próximo sermón. Pero no, esto no es lo que implica el dar cristiano. Con toda sinceridad, estos son los extremismos a los que se llega cuando ya no hay más argumentos en nuestro mezquino corazón. Dar como una manifestación de la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. Dar porque el amor de Dios que se manifiesta en su gracia es sacrificial e incondicional y se da a otros. Y que por eso damos a pesar de las circunstancias difíciles que experimentamos, pero que además de eso damos con gozo es propio de la gracia de Dios que ha obrado en el corazón de los creyentes. Porque además de que todo esto es verdad, se da con una actitud que solo puede proceder del fruto del Espíritu Santo en nosotros, con gozo. Leamos una vez más los versículos 2 y 3 de 2 Corintios 8.
dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto es incomprensible para el mundo. Por lo menos cuando hablamos de algo que se hace para la gloria de Dios, a pesar de las circunstancias, desechando toda excusa de nuestra carne y como una entrega incondicional, pero además con una vibrante alegría. Así lo expresará Pablo en el próximo capítulo en su requerimiento a los corintios a cumplir con lo que un día prometieron. Les dice: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La perspectiva de un corazón en el que la gracia de Dios ha obrado y que resulta en agradecimiento a Dios por todas sus bondades en Cristo Jesús, tiene una perspectiva totalmente distinta al no redimido, y es duro decirlo y triste, pero también al creyente negligente. Cuando el apóstol Pablo menciona de que no con tristeza ni por necesidad como obligados, porque Dios ama al dador alegre, nos muestra que Dios se agrada de ver en sus hijos lo que es reflejo de sus perfecciones. Dios ama al dador alegre porque esto es un reflejo de sí mismo. Él es el Dios bendito, Macarios, gozoso, el Dios gozoso que se da en amor. Esta es su gracia. Y el tercer punto del sermón es el dar también con una perspectiva distinta. Acompañada de todo esto que nos ha descrito la palabra del Señor en un corazón redimido donde el Espíritu Santo ha obrado la gracia de Dios y que produce esta gracia de dar. Y es que el dar se ve correctamente como un privilegio divino. Versículo 4 y 5. Hablando de los macedonios, continúa diciendo Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, mientras unos ven el dar como una carga y una imposición forzosa a la que no pueden ni quieren acceder, otros, por la gracia de Dios, la ven con la perspectiva divina, con la perspectiva de la palabra de Dios, como un privilegio, como una concesión. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo describe la manera en que la gracia de Dios obró en ellos para salvación y la tremenda respuesta que ellos, junto al resto de los macedonios, dieron en su conversión. Allí les presenta a ellos, los tesalonicenses, como creyentes, y teniendo en cuenta que son gentiles, en el contexto se ve, allí les presenta a los tesalonicenses como creyentes que han respondido tan consistentemente a su salvación como a aquellos primeros creyentes judíos que recibieron el Evangelio. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses 1, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 7. Vayamos hasta allá, por favor. Les dice: Vosotros vinisteis a ser
imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y en el capítulo 2 adelanta un poco más allí mismo en 1 Tesalonicenses 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La empatía en la fe, los sufrimientos, la escasez, las persecuciones con los santos en Jerusalén debe haber conmovido profundamente e impulsado a los macedonios a querer ayudar a quienes padecían juntamente con ellos a causa de su fe. Ya leímos cómo Pablo en su carta a los romanos presenta a los gentiles de alguna manera como deudores de los primeros creyentes judíos, de quienes habiendo recibido bienes espirituales es deber ministrarles con sus bienes materiales. Todo esto obró en los corazones regenerados de los macedonios a querer participar de la recolección de esta ofrenda, pero que quisieron participar de ella como una concesión, movidos, porque aún lo que ellos mismos estaban viviendo es lo que en la boca del apóstol Pablo les había contado que también vivían aquellos primeros, habían vivido y estaban viviendo aquellos primeros creyentes judíos, contados entre ellos los mismos apóstoles y el mismo Pablo. En esa empatía y sintiendo en carne propia lo que significan estas circunstancias difíciles, sobreabundó en ellos la gracia de dar con todas sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pero vieron esto como una concesión, como un privilegio. Algunos pierden de vista el énfasis bíblico del deber cristiano y la voluntariedad para hacerlo como un resultado del obrar de Dios en los corazones, y es por esto que jamás verán el dar como un privilegio y una concesión, sino como una carga, y algunos excusándose detrás de la doctrina como una imposición forzosa. Voluntariamente pidieron ser parte de ese esfuerzo. Fueron movidos a hacerlo. No fue una imposición forzosa. Les movió la gracia de Dios y respondieron con amor a su deber, pero en esa empatía que ellos mismos tuvieron con los primeros creyentes judíos que vivían las circunstancias muy similares a las que ellos estaban viviendo a causa de la fe. Y como alguien bien expresa, el que Pablo también señale que además de eso se hayan dado a sí mismos, denota no solamente que vieron con la correcta perspectiva este fruto de la gracia de Dios obrando, el dar cristiano, como un privilegio, sino que además lo hicieron como un acto de adoración. Definitivamente, la gloria de Dios se ve exaltada cuando personas que hasta hace poco estaban sumergidas en la oscuridad, girando alrededor de ellos mismos, ahora brillan, reflejando la gloria de su Padre en hechos, en la vida que todos veían en ellos, dándose a los demás, dando y dándose a los demás. Es este testimonio el que Pablo presenta a los corintios ahora que han retomado la buena senda. El conflicto con la autoridad apostólica y los demás problemas a causa de la inmadurez de los corintios habían frenado su compromiso con esta obra de gracia.
Pero toda la corrección recibida había resultado en arrepentimiento. Por eso Pablo entonces esperaba que el resto de áreas afectadas por el pecado salieran de su estado de enfermedad y se levantaran fortalecidas a la buena senda en la que se encontraban de nuevo ahora. Aún esta área del dar generoso, del deber cristiano, del dar generoso como un privilegio concedido por Dios y como un acto de adoración y de amor. Por eso, una vez presentado este testimonio, que es el que hemos venido exponiendo y que el apóstol Pablo presenta a los Corintios, una vez presentado este testimonio que nos conmueve y que confronta y que ha confrontado a creyentes de todos los siglos, pasa y podría decir, frente a la presencia casi palpable de estos hermanos macedonios, pasa a instarles a los corintios a continuar avanzando en su plena restauración como creyentes, aún en esta área que no está vedada y que no es tabú en la palabra del Señor y que se espera de los creyentes en el dar. Y lo hace de una manera que muestra toda la capacitación dada por el Santo Espíritu a este pastor de almas. Pablo tiene la plena confianza de la obra de Dios en los creyentes corintios. Así lo expresó unas líneas atrás, al final del capítulo 7. Pero les presenta el cumplimiento de este compromiso al que ellos accedieron voluntariamente como una prueba más de la que ya ha mostrado en el arrepentimiento, de la solicitud, de las lágrimas y la disposición hacia la autoridad apostólica. Presenta este testimonio como una prueba más de la sinceridad del amor de ellos. Y este es el cuarto y el último punto que Pablo vemos en la Escritura, es hacia donde finalmente quiere llegar con este tremendo testimonio de las iglesias de Macedonia. El cuarto punto es que el dar es una evidencia. La Escritura lo presenta como una prueba del amor sincero. Versículos 6 y 8. Dice, de manera, con todo lo que ha expuesto de los macedonios y ha presentado delante de ellos con todas estas características, dice sobre esto, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. De manera que, inicia diciendo Pablo en el versículo 6, que no quepa duda que lo que han hecho los macedonios pone el listón en el lugar que corresponde también a los corintios. Y resalta Pablo que es una obra de gracia. Dice, exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Una gracia, una entrega sacrificada e incondicional, impulsada por el amor que voluntariamente se entrega. Y que a diferencia de los macedonios, ellos, los corintios, pueden hacer desde su abundancia. Abundancia en todo sentido. Por eso el versículo 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, y creo que no está siendo en este caso específicamente sarcástico, pero sí incisivo, en esta condición, en contraste con los macedonios. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros,
abundad también en esta gracia. Pablo es explícito en que no es que se les imponga como una carga contra su voluntad, pero que sí es una prueba ante lo que sus hermanos macedonios han hecho. Una prueba de la sinceridad de su amor. O sea, sin presiones, ¿no? No, hermanos, Pablo es un pastor y sabe que aún lo que se espera que brote voluntariamente de un corazón en el que la gracia de Dios ha obrado debe ser señalado, animado, promovido o corregido. Algunos se quedarán con el no hablo como quien manda, borrando todo lo que el contexto ha dicho y va a decir. Pablo lo que está es contrastando lo que ha dicho de los macedonios frente a ellos. Mira, los macedonios eran pobres, estaban en una situación muy difícil. Rogaron poder participar del privilegio de dar y dieron más allá de sus fuerzas. Los corintios abundaban en todo sentido. Se habían quedado en el querer y ahora se esperaba que abundaran en el hacer en esta gracia. Obviamente presentar aquello a lo que voluntariamente se habían comprometido como una orden no les iba a dejar bien parados. Y no les iba a dejar bien parados cuando nosotros vemos este contraste que Pablo está usando y cuando otros hermanos en condiciones más difíciles habían rogado por hacerlo. Así que cuando alguien lee no hablo como quien manda y se excusa en este sentido de que es una cuestión voluntaria que de pronto sí, que de pronto no, pierde todo el contexto de lo que Pablo está haciendo. Se estaba presentando entonces como frente a este ejemplo del testimonio de los macedonios, no como una orden, esto les hubiese dejado mal parado frente al contraste que está mostrando con ellos. Ahora, esto que hace Pablo es parte del trato pastoral con las debilidades de carácter que los corintios ya habían presentado antes. Una vez más, Paul Barnett comenta, los corintios eran fuertes en actividades que se centraban en ellos. Dones extraordinarios, discurso carismático, comprensión teológica, pero débiles en las que son para beneficio de los demás. Así como desbordaban en otras gracias, que también desbordaran en esta, en la de dar, concluye Barnett. Es más, Pablo no solo se quedará en mostrar a los corintios qué es lo que se espera de ellos como una prueba de la sinceridad de su amor, mostrando el ejemplo de los macedonios. Ese es un listón puesto a un nivel maravilloso por hermanos llenos de la gracia de Dios. Pablo, como lo veremos en el próximo sermón, les mostrará a Cristo como el estándar divino de la generosidad, del darse sacrificial e incondicionalmente al otro por amor. Quiero mencionar algunas conclusiones sobre lo que se ha expuesto en este texto y entendiendo que la enseñanza del apóstol Pablo y el propósito pastoral con los corintios continúa. Es probable que muchos de nosotros hayamos sido enseñados en el dar desde pequeños por nuestros padres o que haga parte de los rasgos del carácter de una persona, y esto porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, aunque esa imagen está distorsionada por el pecado, y que experimentemos la satisfacción de dar a otros. Pero como cualquier otro acto que desde la perspectiva humana pudiéramos calificar como bueno,
si no procede de un corazón purificado por la fe y apunta a dar gloria a Dios, no es la obra de la gracia que aquí se señala en los creyentes. Es más, aún el dar en el creyente siempre debe ser puesto a los pies del Señor en humillación, porque siempre irá manchada por nuestro pecado. Sabemos que es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que les son agradables y que son aceptados por nuestro Padre Celestial. El dar sacrificialmente e incondicionalmente estas características de esta gracia de Dios obrando en el corazón y tiene como fruto esta gracia, solo procede de la obra transformadora de Dios en nuestros corazones. Hermanos, pero no nos equivoquemos en esto. Como en mucho de lo que Dios nos ha dado en su gracia, imprimiéndolo en nuestro ser, debemos ser diligentes en esmerarnos en su fortalecimiento por medio del hacer. Los que esperan la motivación del querer para empezar a dar, es probable que se queden con una semilla que nunca dé el fruto que se espera. Es como si por lo menos en la santidad nos quedáramos en la regeneración de nuestros corazones, pero esperando el querer crecer en la santidad para avanzar en ella. No. La palabra de Dios nos insta, ahora que hemos sido santificados, perdonados y capacitados por el Espíritu Santo, a obedecer y a hacer morir el pecado en nosotros. El correcto entendimiento puesto en práctica en el hacer desbordará en el sentimiento de plenitud que experimentamos en nuestro espíritu. Ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. Ese es el camino trazado en las Escrituras para crecer en madurez cristiana. Y esta manifestación de la gracia de Dios, del darnos con estas características, del darnos en el hacer, del dar a otros, tiene este mismo camino. Esperar entonces el sentimiento para hacerlo no es el camino del crecimiento, de la madurez cristiana y de todas las virtudes y las perfecciones que el Señor nos permite crecer en nuestra vida santidad para que un día nosotros cumplamos el propósito de llegar a ser conforme a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. No esperes a las condiciones correctas para empezar a hacerlo. La condición correcta para empezar a dar por amor y para la gloria de Dios es ser cristiano, no las circunstancias. La frase de mi hermano el pastor Pablo, con el paso del tiempo, cobra para mí más peso. Damos porque somos cristianos. Oh, que fuéramos esa viuda pobre que hizo que los ojos de nuestro Señor se detuvieran a considerar su pequeña ofrenda y la mostrara en su correcta dimensión. Ministrar a los santos. Así describe Pablo el propósito de esta ofrenda. Muchos limitan su servicio a Dios en los ministerios que en las iglesias se organizan, en su estructura activista de la cual muchos de nosotros procedemos. Los que dan está en este listado entre los dones que Dios da a la iglesia para su edificación. Y como todo ministerio es un privilegio, una concesión dada por Dios que deberíamos tener en alta estima. Amamos a nuestros hermanos, amamos la gloriosa doctrina que brota de la palabra de Dios, amamos nuestra iglesia, amamos que el nombre del Señor sea glorificado. Pasemos del querer al hacer en esta gracia que nos es concedida en Cristo Jesús y para su sola gloria. Meditemos en ello. Que el Señor les bendiga, hermanos.